Seguimos en la mesa de este lunes 15 de abril del año 2019. Estamos con Adriana Marrero, Hernán Bonilla, Felipe Schipani y Óscar Sarlo. Cristian Di Candia asumió el miércoles pasado como nuevo intendente de Montevideo para completar el periodo que culmina en julio de 2020. Por las características de Daniel y por las características que le ha impreso al equipo, nosotros tenemos delineados desde el 2015 los objetivos estratégicos a 2020, los revisamos en el 2017, cada uno de esos objetivos tiene sus metas específicas, hay un cuadro de control, están marcados los caminos, los buenos caminos y los caminos críticos de cada una de las obras. Hay 40 en este momento solamente de vialidad en Montevideo, hay más por empezar que no han podido empezar porque si no la situación de tránsito sería caótica. Entonces, en principio, mi mayor desafío es llegar con todos esos objetivos a buen puerto. Tiene 37 años y desde 2015 venía desempeñándose como prosecretario en el equipo del gobierno departamental. Era el tercer suplente de Daniel Martínez, que renunció este mes para dedicarse a la campaña electoral como precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. Di Candia lidera el sector político llamado Magnolia, que el año pasado se descindió de Casa Grande. Más de joven integró Asamblea Uruguay. El hoy intendente inició en 2006 la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de la República, pero todavía no la terminó. Le faltan la tesis y algunas materias, según ha contado. ¿Cómo vieron este cambio al frente del gobierno de Montevideo? Tuvo bastante de inesperado, ¿no? Muchas idas, sí. Muchas vueltas. Sí. Yo creo que los montevideanos alguna cosa estamos haciendo muy mal para merecernos estas cosas. Porque la forma en que se termina resolviendo la sucesión de Martínez, en donde parece que prácticamente nadie quiere agarrar la intendencia o es un premio consuelo para los otros planes de los suplentes de Martínez, la verdad que se ve que ser intendente de Montevideo es algo que no es muy apetecible. La tumba de los cracks. ¿Cuántas veces se le ha dicho a la intendencia de la capital así? También fue la catapulta política para muchos, ¿no? Pero creo que, a ver, yo le comentaba a los contertulios y le recomiendo a la audiencia que lean una entrevista en El Observador que salió hace unos días a Di Candia. Hay gente que le dice que bueno, hay que darle tiempo porque es joven, no sé qué. Como es mayor que yo no le voy a dar esa concesión y le voy a jugar. Y creo que hay varias cosas. Una es esto que yo decía, él reconoce la novela que hubo en torno a la sucesión de la intendencia. Porque el primer suplente prefirió ser presidente de la AUF y le salió mal, porque la segunda quiere preservar su cargo público. Pero no era una opción interesante para nadie. El propio Di Candia no lo tenía muy claro si asumía, porque también tenía un cargo en la Junta. Bueno, hay ahí todo un tema de que evidentemente no estuvo bien planificado, más sabiendo que Martínez podía ser un potencial candidato a presidente ya desde que fue candidato a intendente. Pero no estuvo muy bien planificado el tema de la sucesión. Después está el tema de cuál es el proyecto de Montevideo. Pasan los tiempos, pasan los años de tertulia y venimos acá y hablamos de los mismos problemas en la ciudad de Montevideo. El tema de limpieza, el tema del tránsito. No hay una obra importante en Montevideo hace décadas. Yo creo que desde la recuperación de la democracia, ¿no? O de la dictadura, no sé. Desde que yo tengo memoria, no hay una obra de infraestructura importante en Montevideo. No sé, la limpieza sigue funcionando espantosamente mal, el tránsito cada vez es más caótico, cada vez demoramos más de ir de un punto a otro. Y no pasa nada. Y parece que a los montevideanos mucho no le importa, porque la gestión de Martínez es relativamente bien evaluada por los montevideanos según las encuestas. Eso es otro caso de que muestra que yo de política no entiendo mucho. Ahora, sobre las cosas que decía Di Candia, él dice que va a ser más o menos, va a seguir las mismas líneas, pero va a ser una gestión más transgresora, por ejemplo. Y cuando le pregunta al periodista en esta entrevista del Observador, y bueno, ¿qué quiere decir una ciudad más transgresora? Él contesta que todavía no sabe qué quiere decir que va a ser una gestión más transgresora. Se le pregunta por la estación de AFE, y dice si va a apoyar el proyecto de Martínez o el tema del shopping. Ahí contesta con una mala palabra que no voy a reproducir, pero le plantean por las opciones sobre, bueno, pero ¿qué piensa hacer? Y plantea de repente que se puede expropiar, pero le dicen, bueno, pero ¿cómo es eso con el proceso judicial que hay en el medio? ¿Puede ser una alternativa? Y dice, bueno, que en realidad no sabe cómo es el tema. Lo mismo con
el tránsito, con los accidentes, por el caso lamentable que hubo de un muchacho de 15 años que murió en la Rambla. Todos los fines de semana hay picadas en la Rambla. Yo hace tiempo que no veo un inspector de tránsito en la Rambla, hace más de un año que no veo un inspector de tránsito en la Rambla de noche. O sea, me parece que esta gestión de la Intendencia y lo que venimos arrastrando como gestión de la Intendencia es lamentable. Lo que habla muy mal de dos cosas, no solo del Frente Amplio y la gestión, habla muy mal de los montevideanos como ciudadanos, que no nos preocupa demasiado Montevideo porque no le damos muy poca atención a la elección municipal. Y la otra habla muy mal de la oposición, que con este panorama que tiene Montevideo no tiene un candidato, no hay un proyecto y no sabemos qué opciones vamos a tener para votar el año que viene. Oscar, tú estabas por interrumpir a Hernán hace unos minutos. La frase de Hernán que dijiste sobre las obras de infraestructura, ¿a qué te referías? ¿Al periodo actual? ¿O a todo el gobierno? Desde que yo tengo memoria. Sí. Bueno, es memoria muy corta entonces, porque me parece que Montevideo, en el periodo del gobierno del Frente, ha hecho grandes obras que, claro, ya nadie se acuerda porque están bajo agua o bajo tierra, por ejemplo, el colector y toda esa... De tránsito me refería. Ah, bueno, no. Ahora de infraestructura vial. Bueno, se han hecho cosas, sin duda, algunas mal, pero se ha reordenado un tránsito que no lo promovió la Intendencia, sino que son problemas que le vienen del desarrollo del país, ¿no? El aumento enorme de la venta de vehículos, el crecimiento del consumo enorme que ha tenido el país, que parecería que eso fuera, según tu criterio, sería inocuo, y no. Y se le debe también al Frente Amplio. Yo, lejos de querer un desarrollo de este tipo, pero bueno, es lo que se lleva. Todo el mundo cree que es vender y vender y vender. Y claro, todo viene en paquetes, en cajas. La cosa que uno más ve que ocupan todos los contenedores son las cajas que no entran en ningún lado. No se sabe qué hacer y se vende y se vende y se vende cada vez más. Y los autos es un crecimiento demencial que no se ha podido echar mano porque son como dos políticas que se llevan a las patadas. La venta de automóviles que se incentiva desde el gobierno como si fuera la panacea, y por otro lado no sabemos qué hacer con los autos en el centro de Montevideo, cuando las grandes capitales ya los tratan de sacar del centro. No se puede estar llegando hasta la puerta del trabajo en auto, eso no tiene ningún sentido. Pero se ha hecho un gran esfuerzo de ir aguantando estos problemas, y en otros se han hecho transformaciones importantes. Yo creo que el discurso de decir, bueno, estamos mal, la oposición, la gente, qué tonta que es, que no sabe, sigue votando al Frente. La gente es menos tonta de lo que se piensa. Yo diría, la oposición tiene que reflexionar bien por qué, a pesar de todas esas insuficiencias de las políticas que puede presentar los 30 años del gobierno, todavía sigue siendo más aceptado. ¿No será que lo que hicieron era impresentable, como dejaron Montevideo los gobiernos anteriores, donde hubo desde intendentes que electos renunciaron al poco tiempo, otros que se afanaban algunas cosas y otros que corrompieron todo, y bueno... Hubo un solo gobierno democrático anterior, ¿no? El del Partido Colorado. El del Partido Colorado. Antes la dictadura, sí, ¿no? Bueno, pero antes hubo otro del Partido Colorado que subió con un proyecto, vendió el proyecto al golf para que no hacerlo, que era expropiar el golf, y con eso se enriqueció y se fue del país. Bueno, esas cosas hay que recordarlas. La gente tiene memoria para esas cosas. ¿Quién sigue, Felipe? No, yo no sé a quién se refiere. Sí, te tengo que dar el nombre, bueno, ahora no me acuerdo. Sí, el del 67, el primer intendente del 67. Ya me voy a acordar, No recuerdo eso. Prometió a los montevianos expropiar el golf y construir un barrio popular en el golf, y a los 6 meses se arregló el asunto sorpresivamente y él renunció. Ya me voy a acordar. Felipe, vamos a buscarlo. Bien. No, lo voy a buscar. Es llamativo la forma en la que llega Cristian Di Candia. Creo que eso sí fue un manejo muy desprolijo. Más teniendo en cuenta que, bueno, se trata nada más ni nada menos que de la sucesión de quien aspira a ser el presidente de la República. Yo creo que eso se manejó muy mal. Lo manejó muy mal el propio intendente.
Martínez en primera instancia no renuncia, pide licencia, ¿no? Algunos le señalaron, bueno, que se tenía poca fe para afrontar la elección interna porque, bueno, solicitaba esa licencia para volver eventualmente si no lograba ganar. Después enmienda, renuncia, el manejo del tema AUF, Curuchet, bueno, ahí eso fue realmente lamentable. Hace bien Curuchet en no aceptar, después de ser derrotado en la AUF, asumir la intendencia cuando tenía toda la legitimidad porque era el primer suplente. También lo de Fabiana Goyeneche, que opta por su cargo público. Y bueno, y finalmente llega Cristian Di Candia, quien también osciló porque no se sabía muy bien cómo iba a terminar la situación. Yo creo que uno advierte cierta improvisación, más cuando esto se sabía hace mucho tiempo, o sea, desde el año pasado, desde que Martínez proclama su candidatura, todos sabían de que el intendente iba ya sea a renunciar o a pedir licencia para dedicarse a la campaña electoral. Y realmente se manejó el asunto con una improvisación alarmante, ¿no? Similar a la de la presidencia, en el caso que comentamos anteriormente. De modo que yo creo que Cristian Di Candia llega de modo imprevisto, jamás se le pasó por la cabeza porque él era el tercer suplente, o sea, había dos personas que eventualmente podían, ante el paso al costado de Martínez, asumir ese rol. Y me da la impresión de que pensó razonablemente, como cualquier mortal, como cualquier dirigente político, que gobernar los destinos del departamento de Montevideo es realmente tocar el cielo con las manos, es realmente para quien le gusta la política, para quien está en una actividad de gestión pública, bueno, es lo máximo que le puede ocurrir. Y yo creo que Cristian no lo esperó jamás esta designación. Yo he tenido trato con el hoy intendente en su rol de prosecretario, tengo una muy buena opinión, creo que es una persona diligente y que va a tratar de hacerlo mejor. El problema no es Cristian Di Candia, el problema es el proyecto. Yo creo que es un proyecto equivocado, que no empieza con Daniel Martínez, porque cuando evaluamos la gestión de estos casi 30 años del gobierno del Frente Amplio, tenemos que evaluar todo. Y han pasado 30 años y esta ciudad sigue siendo una mugre, o sea, no ha dado pie en bola la administración Frente Amplista de cómo limpiar la ciudad. No ha dado pie en bola a la administración Frente Amplista de cómo relacionarse con su sindicato, que le paraliza la ciudad, y en 3-4 días sin recolección de residuos esto es un basural. O sea, no han tenido, creo yo, la claridad para solucionar temas sensibles de los montevideanos. El transporte, otras ciudades del mundo han podido solucionar el tema del tránsito en las calles. Aquí, pese al crecimiento del parque automotor, es intransitable a determinadas horas la ciudad. O sea, yo creo que la gestión es deficiente. El proyecto es un proyecto que, a mi entender, lo único que ha hecho es endeudar Montevideo con el Fondo Capital, y las obras de ese Fondo Capital no las vemos, o sea que su ejecución no ha sido tampoco adecuada. Así que muchas esperanzas sobre lo que puede hacer Cristian Di Candia no tengo, porque él ya ha señalado que va a continuar la política que trazó Martínez. Sí tengo la mejor opinión de él como persona, y creo que va a ser un intendente accesible, cercano a los ciudadanos y a los vecinos. Y le deseo lo mejor, por supuesto. Oscar. Sí, simple, no sé, redondeo dos cosas. Una, después del homenaje que hice a Glauco Segovia, que era el nombre que no me salía. Glauco Segovia, dirigente del Partido Colorado, que fue intendente por un periodo muy breve, de febrero del 67 a octubre del 67. Y luego desapareció del país. Y no necesitó más tampoco. No, se fue del país porque era... Lo nombraron embajador en Francia, ¿no? Ese fue el motivo por el cual dejó el cargo. Sí, siempre hay un exilio de lujo para algunos corruptos. No, pero el tema a mí de un intendente que recién asume, que obviamente no se le puede pedir que cambie nada, va a ejercer un año, y por lo tanto me parece muy sensato todo lo que dijo de ir a tratar de terminar lo que está planeado, me parece bárbaro. Y sus declaraciones me han parecido muy buenas, muy sensatas, y sobre todo en el tema que Felipe destacaba, que es el tema que es sensible cuando uno lo mira a este nivel, ¿no? De la limpieza.
Sí, pero no es la cultura nuestra, ¿no? Yo voy a mencionarlo, y Felipe, que también integra nuestra facultad, yo estoy sorprendido de cómo esto es cultural. Uno diría, en una facultad no se puede, cuando llegas a un nivel ya terciario, universitario, no se tirarían cosas en el piso. Yo doy clase de noche, ¿a qué estás aludiendo? 7:30 a 9 en la Facultad de Derecho. El salón es una vergüenza. Las cajas de los jugos que toman, de los alimentos que... Todo en el piso, a las 9 de la noche, es imposible caminar adentro de un salón de clase. Si esto es así, ¿qué tiene que ver la intendencia con eso? Somos sucios. Es decir, como cultura tenemos el entender que el espacio que nos rodea, si estamos de paso, no nos importa. Tiramos por la ventana de los autos, tiramos todo. No nos parecería que fuera ajeno. No hemos llegado a integrar en nuestra cultura de que la limpieza es un circuito en el cual somos parte también nosotros. Así que no es culpa del intendente. No hemos logrado cambiar esto. A mí me gustaría recordar, junto con Óscar, porque tenemos la desventaja de estar con gente joven en la mesa, ¿no? Que no recuerda los basurales. ¿Te acordás, Óscar, de los basurales? Seguimos viendo los basurales. No tienen idea lo que eran aquellos basurales. Sí. Pero al lado de lo que nosotros vimos... Eran basurales de manzanas y manzanas enteras, que estaban totalmente colonizadas, que eran ya un estrato, es decir, eran estratos y estratos y estratos de basura que iba bajando con el tiempo y era y eso. Los perros comiendo. Bueno, aquello era una cosa dantesca. La gente tenía que quemar los basurales. Totalmente si no... dantesca. Pero además, me gustaría también rescatar de la Intendencia en lo que tiene que ver con el transporte, algo que nosotros parece que no viéramos, ¿no? La primera cosa es que hay algunas innovaciones que no son materiales. Por ejemplo, el sistema de transporte metropolitano. No cambió nada, aparentemente, pero sin embargo una persona saca un boleto y puede hacer todas las combinaciones que quiera dentro de un lapso de tiempo, y eso ha abaratado sensiblemente para mucha gente que trabaja afuera el llegar al trabajo con un costo que es un costo de un solo boleto, que antes tenía que pagar un boleto, 2 boletos, 3 boletos según todas las combinaciones que hiciera. Pero además yo en lo que tiene que ver con esto, de nuevo, tránsito, ustedes no han viajado. Los embotellamientos de 40 minutos, de 45 minutos, que se viven en las ciudades grandes, en las ciudades que tienen muchos automóviles. Buenos Aires, simplemente. En Buenos Aires, pero simplemente la gente ha asumido aquello como parte de lo normal. Es decir, no es que uno, tiene que esperar, se pierde un semáforo. ¿Qué se pierde un semáforo? La gente apaga el motor y espera que aquello circule. Entonces, nosotros creo que tenemos a veces una mentalidad un poco aldeana al ver esto. Yo sí quiero señalar un déficit que me parece gravísimo, y es la imposibilidad de terminar con la tracción a sangre. La tracción a sangre no debe existir. No debe existir en ninguna parte de Montevideo. Eso lo sacaron. Porque esos lo sacaron. Es una manera de decir, es decir, por mi calle circula un señor que va parado en el carro, porque además, con todo lo que hay que tener para manejar, el señor anda parado en su carro con el carro al galope. Pero quisiera, sí, respecto a Dicandia, que es el tema, primero, es una persona que efectivamente nunca soñó llegar ahí, tiene poco tiempo, evidentemente no puede ni le corresponde cambiar el programa con el cual se llegó a la Intendencia. Yo quisiera, sin embargo, decir que creo que Curuchet había perdido la legitimidad. El hecho de que fuera primer suplente no le da legitimidad después de el penoso papel que hizo en el proceso de competir
por la AUF. Entonces yo creo que ese es un tipo de error político que debería ser castigado, Es decir, caramba, si uno está asumiendo la primera suplencia de alguien que se sabe que va a ser candidato, él no puede estar jugando con un tipo de opción. Y la segunda cosa, Fabiana, yo quiero levantar y que quiero quebrar una lanza por Fabiana, no es que Fabiana prefirió el cargo, es que verdaderamente el costo que hubiera tenido para Fabiana Goyeneche llegar a la Intendencia de Montevideo con el tipo de bullying que le han hecho desde siempre por casi cualquier cosa, creo que fue prudente. Me pareció muy bien que Constanza la protegiera y la respaldara en la opción de no ir a la Intendencia.